Hola chiquillos de Leal Chile, ¿cómo están? Hoy día vamos a trabajar en lo que se llama factorización, que en resumidas cuentas viene siendo el proceso contrario a los productos notables, ligados por supuesto en lo que tiene que ver con álgebra. Entonces, aquí lo que queremos hacer de alguna manera es tener algún binomio o algún polinomio en general, de cualquier forma. Por ejemplo, algo así. Y lo que queremos de alguna manera es escribir esto como producto de paréntesis o de algunos términos que se empiezan a repetir muchas veces, ¿ya? Tratar de escribirlo de una forma más compacta. Esa es la idea de la factorización. Entonces, dentro de las primeras factorizaciones que existen, y la que uno debe pensar siempre a la hora de aplicar esto en ejercicio, es la que se llama el factor común o el término común, ¿ya? Porque pensemos que cuando estamos hablando de álgebra, en términos algebraicos, pueden haber algunos términos que tienen elementos en común, ¿ya? Y ese elemento en común a veces puede ser solamente la letra, donde podrían a veces ser términos semejantes, o a veces no. Por ejemplo, fíjense acá en este, ahí tenemos un binomio, y estos dos términos del binomio tienen en común la letra X. Tienen distintos exponentes, eso sí, por eso no se pueden sumar, ¿ya? Pero aún así tienen algo en común. Entonces en este caso tendrían solamente la letra en común. Podemos tener una situación donde tengan solamente el número, o sea la parte numérica, sea común. Ahora, ¿cómo identifica que la parte numérica sea común? Porque estos dos números, o los números que tengan delante cada uno de los términos, van a ser múltiplos entre sí, ¿ya? La idea del mínimo común múltiplo quizás funciona acá, o la del máximo común divisor también, ¿ya? Entonces ahí tenemos, por ejemplo, que tienen en común solamente las letras. Acá que tienen en común los números son múltiplos. Y también existe la posibilidad de que estas dos situaciones estén mezcladas, o sea que tengamos finalmente una situación de este tipo. Tienen una letra en común y además los números son múltiplos entre sí. Y tomar el factor común significa quitarle a cada uno lo que tienen en común, o sea, sacar lo que se repite. Fíjense que aquí en general pusimos AC más AB. En general uno va a tomar lo que se repite en cada uno de los términos y lo va a sacar. O sea, vamos a hacer esto, vamos a tomar esa letra A, vamos a escribir un paréntesis, y dentro del paréntesis vamos a dejar estos términos pero sin lo que acabamos de sacar. Es decir, de este AC acabamos de sacar la letra A, por lo tanto si nosotros la tapamos nos queda solamente la letra C. Más, vamos a respetar los signos siempre. Lo mismo acá, de este término AB vamos a tapar el A y nos vamos a quedar solamente con el B. ¿Ok? Cerramos paréntesis y ahí tenemos entonces factorizado. Acabamos de sacar el factor común. ¿Cómo puede uno comprobar si es que esto está bien? Bueno, aquí, como les decía, en muchos casos es el proceso contrario a los productos notables. Ahora, en términos de álgebra, bien, cuando nosotros vimos la multiplicación, teníamos un término afuera de un paréntesis. Lo que hacía este término era multiplicar a ambos numeritos acá dentro del paréntesis, es decir, A por C y luego A por B. Si hacemos la multiplicación, vamos a llegar al resultado, ¿ya? Entonces esa es la idea y uno lo puede comprobar. Entonces, otra forma de entender esto viene siendo el proceso contrario a la multiplicación. Es decir, tenemos el resultado de una multiplicación, de una cierta multiplicación que inicialmente no conocemos, agrupamos esto de una manera en que podamos pillar esa multiplicación inicial, saber bien de dónde venían, ¿ya? Entonces aquí este binomio, sacamos la A, que es el factor común, y llegamos a esta multiplicación. Esa era entonces la multiplicación inicial. De ahí venían entonces esos dos términos, ¿ya? Y eso es entonces sacar el factor común. Veamos entonces los otros ejemplos, qué es lo que pasa. Aquí tenemos lo siguiente. Como el factor común es solamente la letra, vamos a tomar entonces dicha letra. Y aquí es importante, cuando tengamos que el factor común es la letra, o la letra y el número, pero cuando ocupemos la letra, tenemos que tomar esa letra con el exponente más pequeño.
Entonces, si es la letra, la vamos a tomar con el menor exponente. Vamos a dejar escrito eso aquí. Con el menor exponente. ¿Ya? Entonces, lo que estoy diciendo es lo siguiente. Aquí, 3x, esa x está elevado a 1. 2x está elevado a 2. ¿Cuál es el exponente más chico? 1 o 2. Bueno, el exponente más chico es 1. Por lo tanto, vamos a tomar la x elevada a 1. Bien, voy a escribirlo con otro color. Y vamos a decir, paréntesis. De aquí, del 3x, acabamos de eliminar la x, la acabamos de sacar. ¿Qué nos queda? Solamente el 3. Más, de acá, el 2 no lo hemos tocado para nada, así que lo vamos a mantener. Y aquí, cuidado. Esta x, que está elevada a 2, de alguna manera estamos diciendo que aquí hay 2x. X por x. Y eso me da x elevado a 2. De estas 2x me llevé una. Por lo tanto, todavía nos está quedando una. ¿Ya? Y ahí tenemos entonces factorizado a través de la letra. ¿Y cómo podemos comprobar esto? Multiplicando. 3 por x, 3x. X por 2x es 2. X por x, x cuadrado. Perfecto. Está bien factorizado. Segunda situación. ¿Qué tienen en común estos dos? Que son múltiplos. Las letras son distintas, así que las letras no las vamos a tocar. Como son múltiplos de un mismo valor, tenemos que pensar cuál es ese valor. En este caso son múltiplos de 2. Entonces vamos a tomar el 2, paréntesis, y vamos a decir 2 por cuánto nos da 4. En este caso es 2. La letra, como no la estamos usando, la mantenemos. Y podemos comprobar. 2 por 2x son 4x. Más, de aquí estamos llevándonos el 2, por lo tanto nos queda solamente la letra i. Y tenemos nuevamente factorizado, ahora es por el número. ¿Ya? 2 por 2x, 4x, 2 por i, 2i. Y la tercera situación, que es la más frecuente, la que ustedes más van a tener que aplicar, es cuando tengamos que factorizar ambas cosas. ¿Ya? Siempre la idea es que uno factorice por el mayor factor común posible, o sea, que lo saque todo inmediatamente. Entonces, el factor común en los números es el 2 y en la letra, como se repite, es la letra con el exponente más pequeño. Paréntesis. De aquí sacamos la x, así nos queda x acá adentro. Del 4 sacamos 2, por lo tanto nos queda 2. 2 por 2x, 4x. Más, de acá sacamos el 2, así que no nos va a quedar ningún número, aparentemente. De la x que está elevado a 2, que es x por x, sacamos una de esas y nos queda una. ¿Ya? Y podemos comprobar otra vez. 2x por 2, 4x. 2x por x, 2x cuadrado. Y ahí tenemos entonces sacado el factor común. ¿Ya? Esa es la idea. Ese es el factor común. Veamos un ejemplo un poquito más grande, aplicando la misma idea. Hagámosle un poquito más de dificultad quizá a esto. Por ejemplo, 27 a elevado a 3, b elevado a 2, más 9 a elevado a 2, b elevado a 5, menos 18 a elevado a 4, b elevado a 3. ¿Cuál es el factor común? Veamos, 27, 9 y 18 son múltiplos de un mismo número. ¿Cuál es ese número? El 3. 3 por 9 son 27, 3 por 3 son 9, 3 por 6 son 18. Y de las letras, en todos los tres términos tienen la misma letra. A elevado a 3, A elevado a 2, A elevado a 4. Vamos a tomar la que tiene el exponente más pequeño, que en este caso sería A elevado a 2. Lo mismo con la letra B. ¿Cuál es la que tiene el exponente más chico? B elevado a 2, B elevado a 5, B elevado a 3. Entonces va a ser B elevado a 2. Y vamos viendo qué nos queda. Abrimos paréntesis. 3 y queremos llegar a 27. 3 por cuánto da 27? Dijimos que era por 9. 3 por 9, 27. De las A, que teníamos 3, acabamos de sacar 2. Entonces nos queda una. De las B que teníamos 2, sacamos las 2. Así que no nos quedó ninguna B ahí. Más. 3 por cuánto nos da 9? Por 3. 3 por 3, 9. De las 2A que teníamos, las sacamos. De las 5AB que tenemos, sacamos 2. Así que nos están quedando
3. Aquí estamos aplicando la propiedad de las potencias, multiplicación de potencias de la misma base. Mantenemos la base y sumamos los exponentes, y 2 más 3 son 5. ¿Ya? Menos 3 por cuánto nos da 18 por 6. ¿Ok? Y tenemos fíjense, bueno, acá cometí un pequeño error, ya vamos a fijarnos. Ya sacamos el 6, 3 por 6, 18. Tenemos 4A y sacamos 2, así que nos están quedando 2. Tenemos 3B y sacamos 2, así que nos queda 1. Ya. ¿Y cuál es el error? No es un error en realidad, ¿ya? Pero sí es lo siguiente. Factorizamos. Y la idea es que cuando uno factoriza y saca, ojalá, el mayor factor inmediatamente, tiene que procurar que lo de adentro no tenga nada en común. Si miramos las letras, entre los tres términos no tienen nada en común en la parte de las letras. Este tiene solo A, este tiene solo B y este tiene A y B. Así que entre los tres no tienen ninguna letra en común. Sin embargo, lo que pasó aquí es que los números que quedaron, otra vez se pueden factorizar. Son múltiplos de otro número, de un mismo número de nuevo. 9, 3 y 6 nuevamente son múltiplos de 3. Así que en realidad aquí el error fue el siguiente. Aparte de ser múltiplos de 3, también son múltiplos de 9. La idea es que uno saque el número más grande posible. 9 por 3 son 27, 9 por 1 son 29 y 9 por 2 son 18. Así que vamos a colocar aquí 9 en vez de 3. Para que quede completamente correcto. Vamos a modificar los números. Y vamos a decir 9 por cuánto da 27? Por 3. 9 por cuánto da 9? Por 1. Y acuérdense que el 1, en términos algebraicos, no es necesario colocarlo. Basta con que dejemos la letra nada más. Entendiendo que ahí hay un 1. Y 9 por cuánto da 18? Por 2. Ahí, escrito de esa manera, nos fijamos que ya no tienen ni letra en común, ni números que sean múltiplos de un mismo valor. De esa manera está factorizado y acabamos de calcular el factor común. Eso es lo que ustedes tienen que aplicar. ¿Ok? Ese es el factor común. El primer tipo de factorización y la que ustedes deben siempre pensar. Entonces, vamos viendo segundo caso. El segundo caso se llama diferencia de cuadrados. Diferencia de cuadrados. Y aquí lo interesante es que esto es lo opuesto, es el opuesto de la suma por diferencia. ¿Ya? Es el opuesto de la suma por su diferencia. Es decir, nos van a dar el resultado de una suma por diferencia. Nosotros queremos factorizarla como producto de dos binomios, donde uno de los dos términos cambia de signo. Ocupan los mismos términos en ambos. Es decir, por ejemplo, x elevado a 4 menos y elevado a 4. Entonces, fíjense que esto es una suma por diferencia, pese a que uno está acostumbrado a trabajar con 2, si estos son números pares, sigue siendo una suma por su diferencia. Pero además tenemos que identificar que aparte de que sean números pares, son dos términos y siempre se van a estar restando. Entonces, uno forma los dos paréntesis, uno con suma y el otro con resta, ese orden da lo mismo, puede ser resta y suma, así que no hay problema, y vamos a ocupar la mitad de cada uno del exponente. La mitad de 4 es 2, así que completamos ambos paréntesis. ¿Ya? Y si recuerdan la suma por diferencia, bueno, podemos multiplicar, que era el primer término al cuadrado, x2 por x2, mantenemos el x, sumamos 4, menos y2 por y2, mantenemos el i y sumamos 4. Perfecto. Podemos usar también esto con números. Por ejemplo, de esa manera. W elevado a 8. Y sigue siendo suma por diferencia. Ahora le agregamos números. Entonces tenemos que pensar. Ya, pongamos ahí suma, resta. De las letras
vamos a ocupar la mitad. Así que Z3 y W4. Z3, W4. ¿Qué números vamos a colocar? ¿Qué número al cuadrado entonces da 9? Y el número es 3. 3 por 3, 9. Perfecto. ¿Qué número al cuadrado nos da 16? Y ese sería 4. Y ahí nos queda entonces la suma por diferencia. O lo contrario, tenemos el resultado de la suma por diferencia y queremos devolvernos a esa multiplicación de dos binomios que tienen los mismos términos, donde solamente uno de ellos cambia de signo, o un paréntesis tiene suma y el otro tiene resta. Esa es la manera de identificarlo. ¿Ya? Ese es el segundo caso. Y el tercer y último caso es el que se llama trinomio, se le suele llamar así, trinomio de la forma x cuadrado más a más b x más ab. Y este, si lo recuerdan, es el opuesto al producto de binomios con término común. Es decir, nos van a dar ese resultado. Y aquí hay que acordarse de que esa fórmula nos decía lo siguiente. Esa fórmula nos decía que aquí había una suma entre esos dos números y aquí había una multiplicación, un producto. Y aquí tenía que llegar a uno. Uno tomaba esa fórmula y tenía que llegar a estos dos paréntesis. ¿Ya? Queremos escribir esa multiplicación de binomio. Está el a más b, se sumaban primero y luego se multiplicaban. ¿Ya? Entonces, ejemplo, x cuadrado más 5x más 6. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a formar dos paréntesis. El término en común quedaba el cuadrado, así que este x elevado a 2 ponemos 1 en cada paréntesis, x y x, porque cuando se multipliquen, x por x va a ser x elevado a 2. Y aquí viene la parte interesante. Uno tiene que buscar primero, fijarse en el último número. Y ese número es el resultado de multiplicar estos dos números que estamos buscando. Entonces vamos a decir, ¿cuál mezcla de números multiplicadas da 6? Tenemos 6 por 1 y 2 por 3. Después vamos a pensar en los signos también. Ahora, de esa combinación yo necesito que, aparte de que cuando los multiplique den 6, fijarme que el otro número, 5, viene de sumar esos dos valores. Entonces, si yo tomo la multiplicación 6 por 1, si yo lo sumo me da 7. Por otro lado, si yo tomo el 2 y el 3 y lo sumo me da 5. Perfecto, esa es la que estamos buscando. Ahora, cuidado, fíjense también en el asunto de los signos. La multiplicación debe ser positiva. Eso significa que pueden ser estos dos positivos o los dos negativos. Sin embargo, la suma también debe ser positiva. Entonces la única opción es que ambos sean positivos. Y escribimos más 2 y más 3. Puede ser más 3 y más 2, ese orden también da lo mismo. Y aquí tenemos entonces factorizado. ¿Ya? Hemos factorizado. X más 2, X más 3. X por X, X cuadrado. 2 más 3 son 5. Le agregamos el término común. 2 por 3 son 6. Y tenemos entonces. ¿Ya? Esa es la tercera y última factorización. Veamos otro ejemplo. Porque algunos quizás se estará preguntando, bueno, ¿y existirá alguna factorización entonces en donde yo llegue a un cuadrado de binomio? Bueno, resulta que el cuadrado de binomio, sí, pues es una situación particular de este caso. Por ejemplo, tenemos este caso ahora y vamos a trabajarlo de la misma manera. El término en común va a ir en ambos paréntesis. Y estamos pensando nuevamente, dos números que multiplicados den 4 positivos y que cuando los sume también de 4 positivos. Ya, tenemos la combinación 4 por 1 y 2 por 2. 4 por 1, si la sumamos, 4 más 1 nos da 5, no nos sirve. 2 más 2 si lo sumamos es la que funciona.
Entonces, como la multiplicación y la suma son positivos, entonces ambos tienen que ser positivos. Por lo tanto, nos va a quedar esto. X más 2 por X más 2. Pero, como nos dieron los dos paréntesis exactamente iguales, en vez de escribir los dos, vamos a escribir uno solo. Y lo vamos a dejar escrito así. Elevado a 2. ¿Ya? Entonces, en este caso puntual, cuando los dos paréntesis que yo logro encontrar son iguales, tenemos un cuadrado de binomio. En caso contrario, si son distintos, bueno, hablamos de un producto de binomios con término común. ¿Ya? Y ahí tenemos entonces factorizado. Tenemos el factor común, hay que pensarlo siempre, es mi primera opción. Luego de eso, tenemos lo opuesto a la suma por diferencia, que se llama diferencia de cuadrado. Y por último tenemos el que se llama trinomio de la forma, que es lo contrario al producto de binomios con término en común. ¿Ya? Esas son las factorizaciones, entonces, muchachos, que tienen que trabajar, que las vamos a aplicar harto en distintas situaciones, distintos ejercicios. Así que es importante que hagan mucho ejercicio de esto. Esto se tiene que aprender porque se va a ocupar durante toda la enseñanza media. Así que es importante que, independiente del curso en el que estén revisando este video, siempre lo estén repasando, siempre lo estén trabajando, porque se ocupa constantemente, ¿ya? En geometría se ocupa mucho, por supuesto en álgebra, en funciones, ¿ya? En distintos conceptos matemáticos vamos a seguir usando esta información. ¿Ok? Bien, chiquillos, entonces que les vaya súper bien y nos estamos viendo en una próxima clase. Hasta pronto.